Y mientras, como le decía, la República Argentina en algunos aspectos le da un ejemplo al mundo, incluso ayer con esta sí, ratificación del fallo en primera y segunda instancia que termina de confirmar la Corte Suprema contra una expresidenta y otros. Bueno, en el mundo las democracias liberales están pasando por una situación de mucho cuestionamiento, de, bueno, todo lo que vemos, ¿no? Que es muy preocupante. Incluso en aquella que era como el emblema de las democracias en el mundo, con mucha preocupación miramos lo que está aconteciendo con este gobierno de Donald Trump y en estos últimos días ni hablar. Vamos a ver, como siempre, qué es lo que nos dice en su agudo análisis sobre esto y más el periodista y escritor Ignacio Montes de Oca. Nacho, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? La meca de la democracia. Estamos hablando de Estados Unidos, la democracia más antigua, la más sólida hasta ahora y la que sirve de ejemplo, la que nos orienta al resto de las democracias. Pareciera estar dando un golpe, una involución, con un deterioro muy, muy acelerado en muy poco tiempo. Para que la gente lo entienda. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la política de inmigración de Trump y lo que podríamos denominar la batalla de Los Ángeles, que ahora se está esparciendo. Ah, Trump ordenó, este es el primer paso, ordenó arreciar con su política de deportaciones en el estado de California, que es el estado más poblado por inmigrantes. Un 27,8% de su población son inmigrantes, particularmente latinos. Pero hay que salirse de la inmigración, porque si no uno hace un análisis corto y de lo que se trata también es de la economía más grande dentro de Estados Unidos, 4 billones de dólares anuales de PBI, es decir, es la cuarta economía del mundo, si se separara, pero además es el estado más poblado y un bastión demócrata. Y acá empieza la cuestión. Es el bastión en donde gobierna Gavin Newsom, Ujú. que es el más presidenciable dentro de los demócratas después de la derrota de las últimas elecciones. Entonces, Trump está decidido a meterse en ese bastión demócrata. Y cuando digo meterse no estoy siendo tendencioso. La realidad es que al arreciar las deportaciones, pero con métodos que no son precisamente suaves, ha habido casos documentados de personas que, aún con documentación legal, han sido arrestadas. Y acá viene el problema. Cuando uno es inmigrante y rompe la ley, es deportado. El problema es que con los métodos del ICE, la Policía Inmigratoria de Estados Unidos, muchos de ellos, claro, son acusados de resistirse a la autoridad y por lo tanto son deportados. Es como si la policía de la limpieza fuese repartiendo mugre por todos lados y acusara a todo el mundo de ser sucios. Ujú. Y ese es el problema, que junto con los ilegales están cayendo legales y están empezando a arrestar gente que son ciudadanos de Estados Unidos, en toda la regla. Esto disparó en principio manifestaciones, ¿sí? Manifestaciones de descontento, que luego derivaron en disturbios. Y esto generó a su vez una reacción de parte de Donald Trump que apeló a algo que se llama el título 10 del Código Legal de Estados Unidos y envió 2.000 guardias nacionales sin permiso del gobernador. Lo normal es que cuando un gobernador siente que la situación se le escapa de las manos, pida a la Guardia Nacional. En este caso el gobernador no las vio porque dijo, con la policía me alcanza y en todo caso yo llamaré a la Guardia Nacional. De prepo, Donald Trump envió 2.000 guardias nacionales, algo que no se veía desde 1965, Le cuando, agregamos nafta. claro, desde 1965, cuando Lyndon B. Johnson envió a Arizona una Guardia Nacional, a la Guardia Nacional para defender a los activistas de los derechos civiles cuando el gobernador de Alabama, perdón, eh, perseguía justamente a los que querían que los negros tuviesen igualdad de derechos. Ujú. En una pequeña ciudad llamada Selma. Pero, ¿qué hizo Trump? Mandó a la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, que es Los Ángeles, 2.000 soldados, y luego le agregó 700 Marines que no son personal antidisturbios, sino que llegaron con sus armas largas, con sus fusiles de asalto. Son personal preparado para
una guerra convencional. Y es entonces que comenzó una crisis institucional gravísima, porque, claro, como vos decías, es alimentar con combustible el fuego. La presencia de lo que consideraron una ocupación militar disparó más protestas, y ahora estas protestas contra Trump, y ya no solamente contra la política migratoria, sino contra Trump, se están extendiendo a otros estados, particularmente donde sigue estando en actividad el ICE con sus métodos. Hablamos de Texas, Arizona, Florida, países, estados con gran cantidad de inmigrantes, pero también en New York, Illinois, Carolina del Sur, se está esparciendo. La pregunta del millón, Nacho. Este presidente norteamericano que va, no ahora, ya lo hizo incluso cuando perdió las elecciones, en contra de la institucionalidad, en contra de lo que es justamente esa la democracia más antigua del mundo, ¿hay frenos para esa actitud o no tiene hoy contrapesos? Ahí está el problema. A ver, hubo 3 jueces que fallaron en contra de su política migratoria, particularmente, que es la de, vamos a llamarla jocosamente, si se quiere, para poner un poco de humor dentro de tanta tragedia, la política Pantene, ¿sí? Si una persona tenía el Pantene, el color, un grado elevado de marrón, adentro. Acá estamos hablando de un segregacionismo o un supremacismo blanco evidente. No, a ver, tengo fuentes en Estados Unidos, hay videos en donde entran en zonas latinas y tienen que cumplir una cuota. Y dentro de esa cuota no van a buscar a quien tenga los rasgos blancos, van a buscar a los latinos. Se parecen al Chavo del Ocho adentro, se parecen a Clorinda adentro. Y ese es el problema, es que acá, desde la campaña, se empieza a notar que hay una animosidad absoluta hacia los latinos. Curiosamente, el grupo que le ayudó a ganar las elecciones. Curiosamente, el grupo que ahora se le está dando vuelta. Por ejemplo, Ileana García, que es la titular de Latinas for Trump, ya dijo: nosotros nos equivocamos con Trump. ¿Pero por qué? Porque justamente para cumplir esas cuotas tienen que ir por un estereotipo de inmigrante. Y completo con esta idea. Cuando Trump estaba en la campaña, ya venía avisando que los latinos iban a ser objeto de su persecución. Cuando caracterizó a los latinos como la mugre que venían a ensuciar a la raza norteamericana. Y esto es un supremacismo. Esto es un supremacismo. Y lo que más debiera preguntarnos, porque cuando uno hace análisis internacional, a veces a la gente tiene que explicarle esto: ¿en qué te afecta a vos? Lo que sucede es que uno en las redes ya empieza a ver cómo hay gente que celebra el ver apaleados a los inmigrantes sin darse cuenta que, así como dijimos que esto es el ejemplo de la democracia para el resto del mundo, en nuestros países empieza a festejarse y a buscarse repetir esa experiencia. Y si Trump empieza a acumular poder y a ejercer una contrainstitucionalidad, no va a pasar mucho tiempo, o no se extrañen que por el efecto de imitación en nuestros países eso también ocurra. Y la pregunta es: ¿qué pasa si yo reemplazo latinos por cualquiera de las características de quienes nos están escuchando? Judíos católicos, musulmanes, evangélicos, ateos, solteros, altos, bajos. El problema que las instituciones están creadas precisamente para proteger los derechos. No vaya a ser que, por defender un modelo que resulta, si se quiere, erotizante en términos de política, más de uno no termine más adelante lamentando el haber estado en el lado incorrecto del pantone o de la lista que se haga a partir del supremacismo. De eso se trata. No se trata solamente de Estados Unidos, se trata de lo que sucederá después en el resto del mundo. Primero fueron por los comunistas y no me preocupé porque no era comunista, luego fueron por y lo que conocemos. Es que se trata de eso, de cuando empiezan a igualar de manera violenta y se justifica, se
legitima y hasta se festeja la violencia, Ujú. en algún momento te van a querer igualar. Y nadie es igual a nadie. Y al final eso, cuando se trata de homogeneizar, estamos a un paso del nazismo, del estalinismo, Ujú. porque de eso se trata en el fondo. No se trata de Trump. Trump es un personaje, si se quiere, pintoresco y hasta a veces, se quiere, uno le puede gustar o no, puede rozar el ridículo, hasta puede rozarlo, si quiere, lo gracioso. No es Trump. Nunca se trató de Trump, siempre se trató de la democracia. Y si la democracia no funciona, entonces después no hay que lamentarse, hay que trabajar antes. Vuelvo para cerrar, Nacho. Contrapesos por el momento no tiene. La justicia ya le frenó parte de la política migratoria, llegó hasta la Corte Suprema. Ahora el gobernador Newsom está activando la justicia. Hay una pequeña rebelión en el bando republicano, por lo menos en los senadores republicanos, donde tiene mayoría y es la Cámara que tiene que frenar a Trump. Sí, hay contrapesos, pero por ahora es mayor el miedo y mucho temor porque justamente lo que sucede en las calles también se replica en el Congreso, en donde Trump ejerce un poder cada vez más firme sobre sus propias filas. No quiero hacer futurismo porque la profecía hace mucho no existe, pero por el momento y por las características del personaje y de la política que se está viendo, solo puedo pensar que esto irá para peor. Y es para estar muy, muy atentos y preocupados. Es más que, yo te diría, me voy a atrever a corregirte, más que preocupados, tarea para el hogar. Fíjate hasta dónde te está afectando a vos y fíjate hasta qué punto te está fascinando la violencia para saber y encontrar cómo conjurar esa fascinación, porque el día que la violencia se esparza te va a alcanzar. Como siempre, Nacho, el análisis clarísimo sobre un hecho que tenemos que mirar con mucha atención, ocuparnos, además de preocuparnos. Un abrazo. Un abrazo grande. Ignacio Montes de Oca, como siempre, con su análisis aquí, en Pensando las Noticias.